Bienvenidos a este video tutorial. Vamos a trabajar el juego del Tricky haciéndolo en Java utilizando el IDE Eclipse. Para poder empezar debemos saber cómo funciona el juego del Tricky. Aquí tenemos el tablero en donde se distribuyen las diferentes fichas de cada jugador para hacer el juego del Tricky. Como podemos notar, tiene 3 filas y tiene 3 columnas. En esas celdas que se forman se ubica cada marca de un jugador. Si el jugador en una fila, cualquiera que sea de las 3, o en una columna, cualquiera que sea de las 3, además de la diagonal principal y de la diagonal secundaria, están la marca de ese jugador en esas 3 casillas, se dice que ese jugador ha ganado. Si al final se llega de que ambos jugadores no cumplen en tener 3 en esas casillas, entonces se dice que hay un empate. Miremos aquí la tabla con las posiciones que tienen según los índices. Recuerde que en Java se manejan los índices a partir de 0 hasta el tamaño de la fila -1 hasta el tamaño de la columna -1. En este caso se inicia con 0, 0, 0, 1, 0, 2. Para la segunda fila entonces será la 1, 0, 1, 1, 1, 2. Y para la tercera fila será 2, 0, 2, 1 y 2, 2. Basado en estos valores vamos a trabajar los diferentes algoritmos para comprobar si ya hay un ganador o hay un empate. Procedemos entonces a abrir Eclipse, un proyecto nuevo, Java Project. Vamos a colocarle PRJ Tricky. Verifiquen siempre que aquí aparezca por defecto Java, la versión estándar. Puede ser la 1.6, 1.7, dependiendo de la que tengan instalada en el computador. Le dicen finalizar, aparece nuestro proyecto, se le agrega entonces un nuevo paquete, psk tricky, todo en minúscula. Finalizar. Ahora dentro de ese paquete una nueva clase, se va a llamar tricky. Se deshabilita inherent abstract métodos y se habilita public static void main para no tener que escribir el nombre de esta función. Le decimos entonces finalizar, se crea la clase, borramos estos comentarios que no son necesarios y empezamos a trabajar. Ahora, lo primero que debemos hacer es importar las librerías de clases necesarias. Empezamos con javautil.scanner. Va a ser la primera librería que vamos a adicionar. Ahora, se van a agregar antes del método principal main las marcas de los jugadores en el tablero. ¿Esto para qué es? Es para establecer en cada posición del arreglo cuál es la marca que se está colocando. Entonces serán 3 marcas. Vamos a decir que hay un jugador con marca O, uno con marca X y uno que diga marca vacío. Entonces este que es vacío será carácter en blanco, el de X corresponderá a la misma X y el de O a este de acá. Ahí tenemos entonces las 3 marcas. Las definimos de tipo estático porque serán incluidas y además serán utilizadas en este método que es estático. Y las colocamos de tipo final porque van a ser constantes, no van a variar, van a ser siempre fijas estas que están aquí. Dentro del
de la clase principal, del método principal, main, se establecen entonces las definiciones de, colocamos aquí el teclado para hacer la captura de los valores por este medio, utilizando la clase scanner y enviándole como parámetro a ese objeto de tipo teclado la entrada estándar del sistema. También tendremos que definir el vector, en este caso no vector sino la matriz del tablero, que va a conservar todas las fichas de juego del Tricky. Le decimos que sea un nuevo arreglo de tamaño de 3 por 3. Se va a utilizar una variable booleana que va a decir si hay ganador o no. Para empezar decimos que es falsa porque hasta el momento no hay ganador. Todavía no se ha empezado el juego. También se utilizarán unas variables para capturar la fila y la columna donde quiere jugar cada jugador. Lo primero que haremos ahora entonces será limpiar el tablero, es decir, colocar en la marca vacío en cada una de las casillas. Entonces crearemos un método que se llame limpiar tablero. Le enviamos aquí el tablero. Aparece entonces un error. Nos dice que el método de limpiar tablero, que recibe una matriz, no está definido. Entonces lo que vamos a hacer es darle aquí clic en la opción y decirle que cree el método de limpiar. Entonces por acá muestra la sugerencia de cómo será creado ese método. En este caso le damos clic, miren que aparece debajo del procedimiento principal, que es el main. Miren que este llega hasta acá y coloca este. Entonces aquí se borra este comentario de acá y lo que vamos a hacer es proceder a generar lo siguiente. Vamos a utilizar estas variables también, pero de tipo de ámbito interno en este método. Entonces recorremos la matriz desde f igual 0, f menor igual a 2, si queremos podemos decir menor que 3, como quieran. Sabemos que la longitud de las filas es 3 y el incremento en 1. Ahora lo mismo de filas hacemos para las columnas. Entonces aquí decimos C y C. Luego de esto entonces decimos que ese vector que han enviado, o sea, este que está acá, aparece con la letra T minúscula, entonces por acá lo colocamos así. Le decimos entonces que en el índice F sub C le vamos a colocar la marca de vacío. Esto para que le asigne espacios en blanco a cada una de las casillas del tablero. ¿Bien? Entonces aquí en esta posición colocará un carácter en blanco, lo mismo que en este, y así sucesivamente. Ok, aquí termina entonces el fin del método limpiar tablero. En este caso, este método que está aquí, como es de tipo void, quiere decir que es un procedimiento que efectúa una serie de acciones pero no retorna valor. Ok, continuamos entonces. Ahora vendría entonces mostrar un mensaje al usuario indicando de qué se trata la aplicación. Entonces esto lo hacemos con print ln. Le decimos entonces juego del Tricky. Vamos a colocarle aquí versión 1.
Posteriormente estaremos haciendo otro juego del Tricky, pero con interfaz gráfica, con un formulario, y nos basaremos en el código que estemos desarrollando aquí. Bueno, ese es el mensaje. Ahora, se tienen que capturar máximo 9 jugadas. ¿Por qué 9 jugadas? Porque el tablero, en este caso del Tricky, es una matriz de 3 filas por 3 columnas. Eso quiere decir que tiene 9 celdas. Entonces, no vamos a decir que va a ser un for desde 1 hasta 9. ¿Por qué razón? Porque el jugador o el jugador X puede ganar a la tercera jugada, a la cuarta, a la quinta. Lo que vamos a hacer es un ciclo repetitivo que sea mientras que. Entonces diremos while, que es mientras, hay ganador sea igual a false. Esta es la variable que hemos definido acá. Mientras que la variable hay ganador sea igual a false, continúe. Entonces le vamos a decir ahora quién va a jugar. Entonces aquí le diremos jugada de O. Y solicitamos entonces el índice de la fila donde quiere jugar y guardamos ese valor. O sea, decimos que teclado punto next in y lo guarde en ese. Ahora sí, como hacemos para la fila, también para la columna, pero se guarda en la variable c. Con esto lo que se hace es capturar por teclado la jugada, en qué posición fila columna de la matriz está haciendo la jugada el jugador O. Entonces vamos a decir que en este tablero que esté en la posición F-1. ¿Por qué F-1? Porque el jugador va a indicar, en este caso, es la posición que para él es lógica, es decir, para el jugador él dirá que esta es la 1-1, esta es la 1-2, la 1-3. Nosotros como programadores sabemos que dentro del código no manejamos esos índices de esa manera. Sabemos que empezamos desde el 0 y no del 1. Y sabemos que terminamos es en n-1 y no en m en este caso. Por esa razón hacemos esto, le restamos 1 a cada índice. Ahora le decimos entonces que aquí le va a asignar la marca del jugador O. ¿Sí? Entonces colocará una O en esa casilla. Ahora después de eso se tiene que entonces que mostrar cómo quedó el tablero para que se vea la jugada que hizo el jugador O. Entonces aquí nos aparece otro error, nos dice que el método mostrar tablero no está definido para la clase Tricky. Entonces lo que hacemos es darle clic aquí, nos aparece la sugerencia, nos dice crear método mostrar tablero y por acá dice cómo sería, de tipo void. Doble clic y en la parte de abajo miren que aquí se ha generado. ¿Bien? Y todos estos métodos, si se dan cuenta, están por fuera del método principal my, pero están dentro de la clase, en este caso Tricky, ¿ya? Porque son métodos que pertenecen a la clase Tricky. Ok, ahora para mostrar ese tablero lo que hay que hacer es lo siguiente: se va a hacer un recorrido igual como se hizo acá para asignar las marcas. Entonces este código nos va a servir para trabajar acá, pero con unas modificaciones. Entonces acá no se le va a asignar ningún vacío, lo que se va a hacer es mostrar un mensaje aquí, lo haremos con print solamente, no con ln, para que no dé una nueva línea. Entonces por acá será decirle, colocamos el símbolo de la barra aquí para dar como una estructura de encajonamiento.
y por aquí le concatenamos entonces el vector. Aquí no enviamos el vector, entonces vamos a irle por acá. Yo hablando de vector y es una matriz, no le enviamos la matriz. Char 91 acá. Listo, ahora sí, para que quede como está acá. Miren que estas dos formas son equivalentes para indicar que se le ha enviado una matriz o un arreglo bidimensional. Entonces aquí sería T, la casilla F sub C. Entonces mostrará el valor de esa casilla. Ahora, después que termina de mostrar toda esa fila, en la siguiente queremos aquí si le damos un enter, que aparezca el que cierra esa fila. Ya cuando estemos ejecutando veremos la apariencia de esto. Ok, ahora este es el código para simplemente capturar la jugada del jugador O. Tendremos que hacerlo también para el jugador X, pero antes de esto debemos comprobar si ya el jugador ganó o simplemente se puede seguir jugando, porque si ya ganó hay que mostrar el mensaje de que ya ganó y terminar la partida. Vamos a hacer una acomodación por acá. Este de aquí está bien con LN para nueva línea. Aquí este de fila vamos a hacerlo así, y este también para que capture en la misma después de que el cursor aparezca por acá. Bueno, entonces esa comprobación de si ya ganó o no ha ganado, diremos entonces si es ganador. En este caso le mandamos el tablero y le mandamos la marca. La marca que se le va a enviar aquí será la marca de O, porque vamos a comprobar si ese jugador con esa marca es el que ganó. Entonces si es ganador el jugador con marca O, diremos por acá un mensaje que indique que ha ganado. Aquí sería decirle entonces gana el jugador O. Le decimos entonces a la variable hay ganador, que va a ser igual a true. Y por acá entonces, para salir del ciclo repetitivo, que en este caso es el mientras, que está acá, le decimos break, para que no ejecute lo que está debajo después de estas instrucciones. Entonces aquí aparece un error para la función es ganador. Entonces nos dice que este método no ha sido definido y nos da la opción de crear ese método. Entonces le vamos a ir aquí, clic, y en la parte de abajo miren que aparece. Y si se dan cuenta, le ha colocado el tipo de retorno boolean, diferente a void, porque en este caso, como está dentro de una condición si, aquí se evalúan las expresiones y condiciones, y estas condiciones o expresiones deben retornar un valor boolean, true o false. Por esa razón, él automáticamente coloca y genera este método de tipo boolean, porque va a retornar un valor lógico, sea true o falso. Por acá coloca el arreglo que ha recibido y la marca, le ha colocado marca O, pero para nosotros va a ser marca de jugador. Lo primero que hacemos entonces, si este método, que es una función porque retorna un valor, es de tipo boolean, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decirle aquí que esto es una función, un comentario que determina si el jugador con marca MJ ha ganado o no.
Ok. Entonces, como el tipo de dato que se va a retornar es tipo boolean, entonces aquí se define una variable, vamos a llamarla SW, de tipo boolean, y le asignamos false por el momento porque todavía no sabemos si ha ganado o no. Aquí que retorne lo que contenga esa variable. Entonces, para verificar si ha ganado el jugador con esta marca, que es MJ, tenemos que hacer lo siguiente. Miremos acá el tablero del tricky. Se debe verificar la primera fila. Si todos los elementos de esa primera fila son iguales a la marca del jugador, quiere decir que ganó. Si no es así, entonces se verifica la segunda. Si no es así, se verifica la tercera. Después, si se han verificado todas estas tres filas, entonces se pasa a verificar las columnas. La segunda columna, la tercera columna. Y por último quedaría la diagonal principal y la diagonal secundaria. Si después de haber comprobado todas estas, ninguna fue verdadero, entonces devolvemos falso. Entonces lo que hacemos ahora es, en el código por acá, es primero verificar las tres filas. Entonces haremos lo siguiente, haremos una condición que pregunte si la posición 0, 0, ¿verdad? Miremos acá, vamos a comprobar si esta casilla es igual a la marca del jugador, si esta casilla es igual a la marca del jugador y si esta casilla es igual a la marca del jugador. Entonces, si esto es igual a la marca del jugador y esto es igual, pero ya será entonces la misma fila, segunda columna, y por acá entonces tercera columna. Dense cuenta que hemos ubicado los mismos índices de la primera fila. Miremos acá, la 00, la 01 y la 02. La 00, 01 y 02. Comparándolas con el valor de la marca que han enviado para esto. Entonces, si esto es así, si se cumple que es igual, las tres casillas son iguales a esa marca, quiere decir entonces que la variable que se va a retornar debe ser true, verdadero, porque ese jugador ha ganado. Si no es así, entonces decimos si no, sí, y vamos a comprobar lo demás. Entonces por acá le diremos, pero entonces ya no con la primera fila, sino con la segunda. La segunda tiene 1, 0, 1, 1 y 1, 2. Entonces sería 1, 0, cambias la fila, 1, 1 y 1, 2. Si eso es así, entonces que devuelva true. Nuevamente entonces se copia esto de acá y pasamos a la tercera fila. La tercera fila será la 2, 0, la 2, 1 y la 2, 2. Entonces por acá diremos la 2, 0, la 2, 1 y la 2, 2. Con esto verificamos las tres primeras filas. Ahora vamos a verificar las columnas. En este caso son tres, las tres columnas. Entonces preguntaremos por esa columna. Miremos que aquí la primera columna, las posiciones son 0, 0, 1, 0 y 2, 0. Se mantiene el valor del índice de la columna, el que varía es el índice de la fila. Entonces por acá será la 0, 0, la 1, 0 y por acá la 2, 0. Ok, copiamos esto. La siguiente columna será entonces, se mantiene el índice de la columna, miren, la 1,
y varía es el de la fila 0, 1 y 2. Entonces aquí diremos que es la columna 1 y varía el índice de la fila. Para la siguiente será entonces la columna 2 y varía el índice de la fila. Miren, aquí está, columna 2. Ok, entonces con esto terminamos de verificar las 3 filas y las 3 columnas. Ahora vamos a verificar la diagonal principal. Esa diagonal principal son estos que están aquí, esta y esta. Si se dan cuenta, el índice de la fila y el índice de la columna es igual. Miren, la 0, 0, la 1, 1 y la 2, 2. Entonces por acá verificamos la 0, 0, la 1, 1 y la 2, 2. Si eso es cierto, switch igual a true. Ahora, si no es así, entonces verificamos la diagonal secundaria. La diagonal secundaria es 0, 2, 1, 1, 2, 0. Entonces, miremos por acá. Está la 2, 0. Voy a colocar aquí la 2, 0. Después está la 1, 1. Y luego está la 0, 2. La 0, 2. Ahora, después de eso, si esto no se cumple, simplemente que retorne lo que contenga el switch. Es decir, si él no entra a esta condición, a esta y a cada una de las que están, si al final no entró a ninguna, entonces devuelva falso, porque quiere decir que aún no ha ganado ese jugador, porque no cumple ninguna de las 8 condiciones para poder ganar en el tablero del tricky. Ok, entonces vamos acá. Miren que ya el error se ha quitado y continuamos entonces. Ahora vamos a hacer este código que está aquí, una modificación, y simplemente lo que se va a hacer acá es, estos son para el jugador X y el de acá del jugador O. En este caso el algoritmo queda cerrado a que siempre empieza por el jugador O, ¿sí? Y el segundo es el jugador X. Ahora que entonces aquí hacemos unos cambios, colocamos aquí el jugador X, la marca tiene que ser la del jugador X y tenemos que preguntar si es ganador el jugador con marca X. Por eso es bueno hacer esta función, porque la hicimos una sola vez y la invocamos 2 veces. En este caso aquí ahorramos tiempo y de escribir código, y estamos utilizando entonces el proceso de dividir y vencer, que si hay algo que se repite varias veces es mejor hacerlo una sola vez e invocarlo las veces que se necesite. Entonces por acá, y aquí el mensaje sería el X. Aquí está el fin del while. Por acá decimos nuevamente guardar, y por último, después del while habría que verificar entonces que si la variable, porque puede darse el caso de que al final se hicieron las solicitudes de todas las 9 casillas y resultó que no había ningún ganador, ¿sí? Entonces por esa razón hay que verificar aquí. Preguntamos acá que si hay ganador en este caso será, si es igual a falso, enviaremos un mensaje que diga
que hubo empate. ¿Sí? Se indicará eso, que hubo empate. Por acá, miremos a ver. Aún nos falta ciertas comprobaciones, pero primero vamos a hacerle una pequeña prueba al programa. Entonces le decimos por acá que ejecute. Y miren que dice juego del Tricky versión 1, jugada de O. Entonces vamos a hacer lo mismo que está acá en esta imagen, a ver qué pasa. Entonces vamos a jugar O, que es esta de aquí. Esta vendría siendo, recuerden que se está pidiendo que el usuario digite las posiciones lógicas de él. En este caso sería la fila 1, columna 2. Entonces aquí diríamos fila 1, columna 2. Miren que aquí aparece la O. Ahora viene jugador X. El jugador X, vamos a hacer esta de acá, ¿verdad? Entonces miremos por acá. Esa es la 1, 1. Uno aquí, uno acá. Aquí aparece. Vamos a jugar ahora entonces la O para esta de acá. Le diremos entonces que esa es la 1, 3. Fila 1, columna 3. Ahora viene jugador X. Vamos a decirle esta que es la 2, 1. La 2, 1. Viene ahora el jugador O. Le vamos a decir esta aquí que es la 2, 3. La 2, 3. Y por último vamos a decir que entonces en este caso va a ganar el jugador X. Dense cuenta de aquí. Si decimos aquí que el jugador X juega en la casilla 3, 1, debe haber un ganador, que es en este caso X. Ahí está, aparece el tablero como quedó en ese momento y ya nos dice que gana el jugador X, porque se cumple de que en una columna, en este caso la primera, están las 3 marcas de ese jugador. Se cumple de una de las condiciones y por eso gana ese jugador. Ahora tenemos que mirar el caso cuando hay empate. Verifiquemos si realmente el algoritmo permite determinar si hay empate o no. Porque si miramos acá, cuando hay ganador es que se sale. Si no hay ganador, él continúa aquí. Entonces tendremos que agregarle ciertas cositas aquí para que en ese caso controle que ya el tablero está lleno. Entonces miremos por acá. Vamos a ver qué pasa si vamos a indicarle, vamos a decirle la 1, 2. El de X vamos a decirle que sea la 1, 1. Ahora el de O vamos a decirle que sea la 3, 3. Le decimos que X va a ser entonces el 2, 2. Ahora le decimos entonces que el jugador va a ser el 3, 1. Ahora complementamos el X con la opción del 3, 2. Ahora lo complementamos con la opción del 2, 1. Faltarían todavía 2 jugadas. Faltaría el X. Podemos colocar entonces que sea la 1, 3. Y la de O faltaría entonces la 2, 3. Y miren que aquí nuevamente está solicitando datos. Esto es porque no hay un control cuando llega a las 9 solicitudes. Entonces tenemos que hacer un control allí. Le decimos por acá terminar. Venimos acá. Entonces podemos hacer esto. Podemos crear aquí un contador que indique las jugadas. Contar va a ser 0 y voy a ir contando cada jugada. Entonces si al final el contador tiene 9, no debe seguir. Entonces por acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí hace esta jugada
Le vamos a decir aquí jugadas más. También la podemos hacer como jugadas sea igual a jugadas más 1. De esta manera, recuerden que es un contador. Ok, entonces esto de aquí también lo hacemos después de este acá, para que cuente cada jugada hecha por los diferentes jugadores. Ahora, con esto todavía no controlamos de que ya se hicieron las 9 partidas. ¿Sí? Entonces, para que llegue a las 9 partidas, el control sería en esta. Aquí se hacen 2 solicitudes. Entonces aquí la primera vez llega a 2 solicitudes. La segunda vez que pasa por el ciclo serían 4. La tercera vez que pasa por el ciclo serían 6. La cuarta vez que pasa por el ciclo serían 8. Y la siguiente vez, que es la quinta, cuando llega aquí ya lleva 9. Ha preguntado por esta. Entonces si aquí, si jugadas es igual a 9, entonces le decimos que se salga, porque ya terminó. ¿Bien? Ya terminó. Entonces le decimos aquí break para que finalice. Y obviamente que se mantiene aquí el ahí ganador en falso, porque todavía no entró a ninguno de estos de acá. ¿Bien? Entonces con esto ya debemos controlar esa parte. Bueno, espero que le haya servido de mucho. En un próximo video tutorial vamos a hacer este mismo ejemplo, pero lo vamos a manejar con botones para que tenga una apariencia de interfaz gráfica, para darle clic sobre cada casilla y se vaya marcando según el jugador que le toque, y luego que aparezca en pantalla el jugador que ha ganado a través de un JOption Panel. Pero esto lo haremos en un próximo video tutorial. Así que nos vemos, espero que le haya gustado. Hasta pronto.